Paz de Cristo. Damos la bienvenida a todos mis hermanos que se están conectando ahorita en este canal. Les queremos dar las gracias y darle gracias a Dios porque una vez más estamos aquí pues para hablar de la palabra del Señor, de la esperanza que tenemos. Yo creo que el propósito de el trabajo que el Señor nos dejó es para dar a conocer el evangelio del reino de Dios a todo el mundo, en todos los idiomas, porque eso fue lo que dijo el Señor: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito que Dios, el Señor Jesús, dio a sus seguidores de anunciar el evangelio. Él lo dijo en el capítulo 24 de Mateo. Dice que anunciemos el evangelio. Tenemos la autoridad de Dios, tenemos la autoridad del Señor, tenemos el poder, tenemos la facultad de anunciar el evangelio. Y el evangelio comprende pues varias enseñanzas. Hay varias enseñanzas que el pueblo de Dios tiene que aprender, tiene que saber para llevarlas a la práctica y a la obediencia. Hay muchas enseñanzas, varias enseñanzas que tenemos que tener presente para vivirlas, para practicarlas. Ese es el propósito que el Señor dejó a su iglesia, a su pueblo. Dice en el libro de Mateo, el capítulo 28, cuando ordena a sus discípulos que vayan y prediquen el evangelio. El evangelio es hablar de la vida del Señor Jesús, hablar de los hechos, hablar de lo que Él nos dejó escrito, enseñar la palabra. Y encontramos varias enseñanzas que pues es imposible hablar de todo lo que el Señor nos dejó en un momento, pero destacamos las enseñanzas más sobresalientes. En las enseñanzas que el Señor nos dejó, nos habla de la obediencia al evangelio, nos habla del bautismo para el perdón de pecados, nos habla de la predicación, habla de la iglesia y finalmente nos habla de la resurrección, porque va a haber una resurrección. Eso es lo que vino el Señor a hablar, a enseñar, y no nada más la habló la resurrección, la enseñó y la hizo. Allá encontramos unos versículos muy bonitos, muy sobresalientes, cuando resucita a Lázaro. Él mismo ahí declara, dice: yo soy la resurrección. Él es la resurrección. Él es la vida. Él es la puerta para entrar a esa vida eterna. Y pues de lo demás podemos ver bastantes versículos muy hermosos y muy instructivos que tenemos que tener en nuestra mente. Y pues aquí vamos a tratar en esta tarde, vamos a tratar el tema de la resurrección. Pero la Biblia nos dice que todos van a resucitar, buenos y malos, porque el libro de los Hebreos, como lo veremos después, habla que viene un juicio imparcial, un juicio que va a ser para todos. Hay una esperanza en aquellos que se han dedicado o se han recargado en la enseñanza de Cristo. Viene un juicio, así lo dice la palabra de Dios, donde se va
a designar quiénes son los que se van con el Señor y quiénes son los que se van con el otro señor de las tinieblas. Porque así como dice la palabra de Dios que hay un camino para la salvación, hay un camino para la perdición. Y aquí se encuentran los dos caminos. A veces platicando me he encontrado con personas que me han dicho: aquí está el infierno, aquí en la tierra. Y pues no me queda otra respuesta más que confirmar que sí, porque aquí está el infierno y aquí está también el cielo. Pero esto que vemos, pues estamos en una tierra, pero aquí está el camino para llegar al cielo o para llegar al infierno. Y el infierno también es importante aclararlo, no es donde se van a pasar la vida eterna. Ahí solamente es un lugar de reposo mientras viene el juicio. Ahí está ese lugar, esperando a todos aquellos que pasan de esta vida a la otra. Todos van a parar ahí, todos vamos a ir a parar ahí. Pero de ahí, cuando venga el Señor en su segunda venida, de ahí viene la resurrección. Así nos enseña el Señor. Por eso Él, cuando anduvo aquí en la tierra, muchas veces lo repitió y lo dijo: el que cree en mí no morirá para siempre. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí en esta tierra nos enseñamos a servir al Señor, a darle la gloria, a darle la honra, a gozarnos y gloriarnos con sus obras, a gloriarnos con su resurrección, a gloriarnos con sus hechos, porque nadie ha hecho lo que el Señor hizo. Hombre compasivo, tenía compasión de las viudas, de los huérfanos, de los enfermos y de aquellos necesitados. Fue un hombre que caminó aquí en la tierra, pero como lo describe la misma palabra, Dios en Cristo, ahí estaba. Por eso dijo el Señor en varias ocasiones: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el Padre, Él es Dios. Cuenta la historia sagrada, la Biblia, que un hombre vino y se arrodilló y le dijo: maestro bueno. Y el Señor le contestó y le dijo: ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno y ese bueno es Dios? Entonces el Señor le dijo: ¿sabes lo que me estás diciendo? ¿Sabes lo que estás hablando? El Señor lo quería hacer reaccionar. Si tú dices que soy bueno, y si el Señor le dijo solamente hay uno bueno, entonces tendría que entender que era Dios, porque Él es único bueno en la eternidad y aquí en este mundo, porque Él es bueno. Y el que ha llegado al conocimiento de la palabra de Dios no puede negar. ¿A cuántos de mis hermanos, a cuántos de mis compañeros les ha cambiado la vida? De andar en la perdición los ha traído a la salvación. De andar en desesperación les ha dado la paz. De andar en perdición los ha traído al bienestar. Ese es los milagros del Señor. Le amamos, le servimos, le adoramos y damos razón de Él y nos gloriamos en sus obras. Quiero en esta tarde abrir la palabra del Señor ahí en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 13. Ahí vamos a dar inicio y vamos a hablar un poquito de eso. Hemos hablado y hemos dicho, hemos confirmado que el entendido entenderá. Así como dice en el libro de Daniel:
los entendidos entenderán. Y yo creo que el Señor nos dio una mente capaz de entender, de razonar, de saber el tiempo en que estamos viviendo. Y aquí nos dice la palabra del Señor. Dice así, capítulo 4 y versículo 13 en adelante, hasta el 16, y luego vamos a mirar qué es lo que nos quiere decir el Señor en esta tarde. Gloria al Señor. Dice así: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí el apóstol Pablo está anunciando este texto, lo está escribiendo y está dando a entender no de dormir, del reposar del sueño, el dormir de la muerte, porque en otros textos así le menciona el texto: cuando nos separamos de esta tierra, nos vamos a dormir, a descansar. ¿Qué es lo que descansa? El cuerpo. El cuerpo se va al polvo y ahí va a descansar. Vamos a seguir leyendo. Dice así, vamos a poner el texto tal como es. Dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que mueren, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que el Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron o murieron en el Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que murieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedemos juntamente con ellos, seremos transformados, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Dice la Escritura que el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta, aquí está diciendo de una trompeta, pero en realidad la voz, el sonido que vamos a escuchar va a ser un sonido de chofar, va a ser un sonido de cuerno, así como los conocemos nosotros. Y cuando se escuche ese sonido, dice la palabra que el Señor mismo viene, el Señor que resucitó, el Señor que se levantó, viene a levantar un pueblo, el pueblo que siguió al Señor, el pueblo que decidió en esta tierra caminar con el Señor, el pueblo que se limpió de ese mundo, el pueblo que vino un tiempo y lavó sus pecados, lavó y cambió su vida. Ese pueblo se entregó al Señor y ese pueblo caminó con el Señor. No sabemos cuánto tiempo, puede ser un año, 6 meses o toda la vida desde que nació. Lo cierto es que se recargó a favor de nuestro Señor Jesús. Y ese pueblo caminó aquí en este mundo, porque aquí en este mundo está la iglesia. Aquí en este mundo está el reino de Dios. Aquí, cuando venga el Señor en las alturas, Él viene a establecer el reino que ya está caminando en esta tierra. El pueblo que se dispuso a obedecer al Señor en todo. Porque aquí, en este mundo, es donde nosotros a veces encontramos los problemas, los sufrimientos, enfermedades,
dolores, tristezas y cuántas cosas tenemos que pasar aquí. Así como dice Pablo, es menester que todos los que anhelamos ese reino, aquí tenemos que padecer por él, hasta que el Señor venga. Y como nos dice aquí, va a llegar el tiempo en que si no alcanzamos nosotros a mirar la venida del Señor, que creo que está próxima por las señales que estamos viendo, y si por razón de la edad humana nosotros tenemos que dormir o morir, dijo el rey David, en justicia veré su rostro y seré saciado cuando despertare a su semejanza, porque lo vamos a ver tal como es Él. Pero como es Él, Él caminó aquí con un cuerpo semejante al de nosotros. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando vino el momento de su muerte? Dice la Santa Escritura que estuvo 3 días en el sepulcro, y en esos 3 días purificó su cuerpo y resucitó. El Señor Jesús resucitó. Lo vieron miles de personas. Sus discípulos, después de que resucitó, caminó con ellos, anduvo con ellos, les habló, comió con ellos y lo tocaron y era su mismo cuerpo. Hasta ahí dice un texto de un hombre llamado Tomás, que era uno de sus seguidores, era uno de los hermanos que anduvo siguiendo al Señor. Cuando le dieron la noticia de que había resucitado, porque todo Jerusalén se llenó de tristeza cuando lo sentenciaron a muerte y lo mataron. Lo vieron crucificado, lo vieron muerto, hasta lo bajaron de la cruz. Murió clavado en una cruz. Pagó los pecados del mundo, pagó tus pecados y pagó mis pecados. Él en su muerte cargó todos nuestros pecados y todas nuestras enfermedades. Y lo vieron muerto. Lo sepultaron. Y al tercer día se levantó purificado. Al tercer día lo vieron caminando y hablando. Tenemos esa esperanza. Y aquí dice este texto sagrado, dice así: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que mueren. Dice que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los que no tienen esperanza? Los que nunca se entregaron a favor de Jesucristo, los que rechazaron su palabra, los que no pusieron atención a su palabra, porque a todos les llegó la palabra y a todos les está llegando, pero no todos obedecen. Pero los que obedecen se van a levantar a una nueva vida, así como se levantó nuestro Señor. Porque aquí lo dice el verso 14: porque si creemos que el Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá el Señor a los que murieron en el Señor. Claro que creemos, por eso estamos aquí y por eso nos esforzamos y por eso vamos a seguir caminando hasta que el Señor venga. Y así como nos dijo nuestro hermano Pablo, si vivimos, para Él vivimos; si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor y caminamos con el Señor. Y dice aquí que
Si creemos en Él, si creemos que Jesús el Señor murió y resucitó, ¿cuántos de mis hermanos y hermanas en el mundo entero, en todos los idiomas que existen ahorita, se ha oído hablar del Señor Jesús? ¿Cuál es este hombre o este nombre que llenó el mundo de su fama? Corrió la fama por el mundo. ¿Por qué el hombre y la mujer ha oído hablar de este hombre? Todos hemos oído. ¿Por qué esa fama? Porque nadie antes del Señor Jesús había resucitado. Nunca se sabía de la resurrección. Nadie la había hecho. Hasta ese tiempo era un misterio la muerte. Nadie sabía. Morían y se acabó. Pensaban que ya nunca jamás se va a encontrar a su ser querido. Nunca más va a volver a ver a aquellos miembros de la familia que perdió. Se acabó todo. Ese era el pensamiento. Pero vino este hombre llamado Jesús y sacó a la luz la vida. Nos enseñó que hay vida después de la muerte. Nos enseñó que hay una esperanza. Y también nos enseñó que en este mundo vamos a pagar. En este mundo vamos a sufrir. Porque Él mismo lo dijo: en este mundo tendréis aflicción, sufrimiento. Pero dice: confiad, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo. Él venció la muerte. A la muerte, como dice ahí el libro de Corintios, le dijo: yo seré tu muerte. El Señor venció a la muerte. La muerte tiene muerte. El Señor la venció. El Señor se levantó de entre los muertos. Hay pruebas, muchas pruebas para mirar esto. Dice un relato allá en el libro de Mateo, dice que las mujeres, María Magdalena y otra mujer, fueron al sepulcro un día temprano por la mañana y se encontraron a un hombre ahí sentado. Ese hombre que estaba sentado era un ángel que vino del cielo, porque ciertamente hay ángeles en el cielo y esos ángeles visitan la tierra. Esos ángeles nos visitan, vienen aquí a este mundo, vienen, no venían ni van a venir, vienen y están aquí en la tierra. Y ese día, buena mañana, se encontraron con ese ángel y ellas llegaron y él mismo les dijo: ¿por qué buscáis al que está vivo entre los muertos? Porque el Señor se había levantado, había vencido a la muerte, se levantó de la tumba, se levantó. Y la esperanza que nos da, que si creemos en Él, así también resucitaremos como Él. Si creemos en Él. Porque todos quieren vivir la vida eterna. Todos quieren, pero no todos quieren sujetarse a lo que Él dijo. No todos quieren vivir como Él dijo. No todos quieren hacer lo que Él dijo. Pero sí todos quieren la salvación. Pues la salvación cuesta. La salvación cuesta, no viene gratis como algunos dicen por ahí. La salvación cuesta sacrificio, llanto y dolor. Predicar la palabra, anunciar, vivirla, luchar por ser mejor ciudadano, mejor hombre, mejor mujer,
apartarse de las ideas mundanales, carnales, que solamente llevan a la destrucción y a la separación de nuestro gran Dios y Salvador. Es importante mirar lo que dice la Biblia, porque Él nos enseñó y nos sigue enseñando. Él es el camino a seguir. Él es la vida. Él es nuestro maestro. Y Él es el que nos está enseñando cada mañana. Allá dice un texto en el libro de Job: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana, cada que amanece es un día de oportunidad. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Sigue diciendo el verso 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que si nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que murieron. Cuando el Señor venga, va a haber gente poblando el mundo. El mundo va a estar caminando. El mundo va a estar viviendo. Nos hemos hecho esa pregunta: ¿qué estará sucediendo cuando el Señor venga? Por ahí me he encontrado, y usted también, si se une a las redes sociales, ha encontrado y hay muchas personas, hermanos, pastores, que están diciendo que cuando el Señor venga, la iglesia se va a ir, va a desaparecer. Y tantas cosas, historias que han sacado, hasta videos, películas han hecho. Le llaman el rapto, le llaman el levantamiento, no sé cuánta cosa le ponen, pero la Biblia dice que el Señor viene una vez, no viene dos veces. Los que creen esto hacen dos venidas del Señor, porque dicen que viene, se lleva a la iglesia y se está allá en el cielo celebrando las bodas del Cordero 7 años, dicen ellos, y luego después vuelve a venir. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que cuando Él venga, los que murieron en Cristo, los que murieron en Cristo y los que están en Cristo, la iglesia, su iglesia, la iglesia la componen dos grupos. Esa es la iglesia, y lo he dicho y lo he repetido muchas veces aquí, donde encontramos que la iglesia es una, no son dos, es una iglesia. El que se lo atribuyen a su grupo, a su organización, a su denominación, que ellos digan: esta es la iglesia, nosotros somos la iglesia del Señor, nosotros somos los que pertenecemos, eso no tiene importancia. La iglesia es la que vive, la que trabaja, la que sufre, la que camina y la que vive. Esa es la iglesia, y eso es la iglesia desde que se fundó la iglesia, desde que nació. Ahora, si nosotros no experimentamos milagros porque nosotros nos hemos apartado del Señor, el Señor no cambia. El Señor es firme, su palabra es permanente y duradera. Si el Señor nunca ha cambiado su palabra, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Él no se muda, como dice el libro de Santiago. Él no se muda. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si algo encontramos en nuestro diario trajinar, es su palabra potente y firme y que no se mueve. Él mismo nos lo dijo: sea tu hablar sí, sea tu hablar no. Así es el Señor. Entonces dice que viene el Señor, porque ahí lo dice el verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que si nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, el que se resucitó, Él mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él regresará. Así nos dice la palabra de Dios. Regresará. Él descenderá del cielo. ¿Y qué va a suceder cuando Él regrese del cielo? Ahí dice, los muertos en Cristo, los que murieron en Cristo, los que vivieron en Cristo, van a resucitar primero. Van a resucitar primero. Todos los que murieron en Cristo, toda la humanidad que caminó bien, porque no nada más, en ese día no nada más van a resucitar los que oyeron la palabra, desde que Adán está en la tierra. Abraham, Sara, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, todos los profetas, el rey David, el rey Salomón y toda la descendencia resucitan. Va a ser una cosa sorprendente, algo maravilloso. Y ellos resucitan, y luego dice el verso 17, luego nosotros, ahí, si es que estamos con vida, si es que estamos viviendo, si es que no ha llegado la muerte a nosotros. Pero ya lo dijo el Señor, y nos lo dijo y nos lo recalcó: no os entristezcáis, porque un día vamos a dejar este cuerpo. Pablo nos dijo, sabemos, dice, porque sabemos que todos los que estamos vivos vamos a morir. Todo el que está vivo sabe que va a morir. Y después de la muerte, ¿a dónde va? Algunos dicen, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero el hombre no es un perro. El hombre es hecho a la imagen de Dios. Él es hecho a la imagen de Dios. El hombre no es un animal. El hombre Dios le dio un intelecto, le dio capacidad de descifrar, de pensar, de elegir entre el bien y el mal. Y sigue diciendo, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a aquellos que resucitaron. Porque luego dice, luego nosotros los que vivimos, los que quedemos juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que acaban de resucitar. Juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes. Dice, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a ser arrebatados. ¿A qué? Ahí es donde aparece el error en muchos. Vamos a ser arrebatados, dice, a recibir al Señor. ¿Por qué? Porque Él desde que se fue dijo, vengo en breve. Apocalipsis capítulo 22 y el último versículo de Apocalipsis. No tiene pierde. Este es el último versículo del libro de Apocalipsis. Es el último libro y el último versículo. Ahí dice, vengo en breve. Y la iglesia dice, sí, Señor Jesús, ven pronto. Y el Señor les anuncia la venida del Señor en muchas partes de la Biblia. Es una carretera. Es una carretera grande y ancha, donde el Señor anunció que iba a regresar. Ese mismo Señor. Y hasta nos dijo qué es lo que va a suceder antes de su regreso. Y esto que estamos viendo ahorita a nivel mundial, esta plaga que se vino, esta plaga de mortandad, es una de las señales que el Señor dijo. La venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca, es pronto. Si ahí nos dijo el Señor, vengo en breve. Ya casi van 2000 años
que anunció estas palabras y para Él es breve. Estamos mirando el tiempo de Dios. Es breve. Y Él lo dijo. Y cuando Él aparezca, los muertos en Cristo resucitan. Miren lo que dice ahí. El libro de Juan, el capítulo 5 del libro de Juan y el verso 28. Nos dice así. 5:28 dice: gloria al Señor, gloria a Dios para siempre por estas maravillas que nos enseña. Muchas de las veces nosotros no ponemos atención al tiempo que viene, porque estamos hablando del tiempo venidero, del tiempo presente y el tiempo del fin de esta era de gobiernos. En aquel tiempo dice que el Señor será uno y uno será su nombre y será un rey sobre toda la tierra. No vamos a ver más fronteras después. Dice así, el versículo 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Aquí no hace generalización. Y volvemos a leer el texto para que quede bien grabado en la mente y en el corazón. Hermano, hermana que me estás escuchando y me estás mirando, el tiempo está cerca y así lo dice el Señor. Y si algo hay firme, es la Biblia. Y no importa lo que diga el mundo, no importa lo que piensen, no importa eso, no, nada tiene que ver. Importa lo que dice la palabra del Señor. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Levántate. Cuando oigamos exactamente eso, lo que dijo el profeta Isaías: despertad, moradores del polvo. Levántense. Levántense. Levántense, y todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y dice el verso 29: y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Tenemos que hacer el bien, luchar por hacer el bien, luchar por hacer el bien. Ahí nos dice una parte más importante, el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, dice así. Primera carta de Corintios y el capítulo 15 nos dice así. Capítulo 15 y verso 50 y 51, 52 dice así. Estamos hablando y la Biblia nos está enseñando acerca de la resurrección. Va a llegar el día en que cuando el Señor aparezca van a suceder muchísimas cosas. Tiempo nos faltaría, noches y noches y noches hablando de esto, porque en ese día se cumplen muchas profecías. Hay una que está escrita desde los tiempos del profeta Isaías. Dice que los reinos del mundo pasan a ser los reinos de nuestro Dios. Se acaban los gobiernos del mundo. No más opresión, no más tiranía, no más gobiernos corruptos, no más gobiernos falsos. No va a haber soldados, ni va a haber soldados que se van y ya no regresan a la casa. Va a haber un rey sobre toda la tierra. Y lo dice ahí. Libro de Corintios capítulo 15 y versículo, la primera carta de Corintios, capítulo 15 y verso 50, dice así, mucha atención, dice 50. Esto empero, el 49, vamos a leer el 49, dice así: y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
Y he aquí os digo un misterio: todos ciertamente no moriremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros los que quedemos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo se levantan, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado es la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias al Señor por esta palabra. Gracias al Señor por esta enseñanza. Así que, hermanos míos que me están escuchando, tenemos una esperanza maravillosa. Cuando dejemos esta habitación corporal, el Señor nos va a dar una habitación eterna. Eterna, pero al lado del Señor. Porque dice que todos vamos a ser levantados. Todos vamos a resucitar, pero no todos vamos a disfrutar de la vida eterna. El libro de Daniel dice que viene un tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oyen su voz, y unos salen para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, hermanas, la Biblia nos está dando una opción. Escoge. Y esta oportunidad se termina hasta que terminamos nuestra vida. Ay de aquellos que han muerto sin entregarse a Jesucristo. De todos aquellos que oyeron y tuvieron esta oportunidad. El Señor nos está dando una oportunidad más. Sigamos al Señor. El tiempo se nos ha terminado. Quiero, hermanos, pedir oración por nuestra hermana en Phoenix, Arizona. Está padeciendo de los bronquios. Vamos a orar para que el Señor le dé su sanidad. Aquí localmente, nuestra congregación, nuestra hermana Consuelo se encuentra en el hospital. Está hospitalizada ahorita, padeciendo de un cáncer muy fuerte. Vamos a orar para que el Señor restablezca. Sabemos que Él es el hacedor de nuestro cuerpo. Él es el que hizo nuestro cuerpo. Él conoce nuestras enfermedades. Y también vamos a orar por todos nuestros hermanos, aquellos que están padeciendo gravemente de esta enfermedad. Ahora no es física, es una enfermedad espiritual. Adormecidos, tristes, decaídos, su espíritu entrado en depresión espiritual. El tiempo todavía no ha llegado del Señor. No podemos correr antes de terminar la batalla. La palabra de Dios dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y voy a pedir a todos mis hermanos que de todo corazón oremos por estas necesidades
que son tan importantes. Padre eterno que estás en el cielo, en esta hora, Señor, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por lo que tú nos has dado, Señor, nuestros bienes, nuestro trabajo, nuestras finanzas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé que a mis hermanos les has dado, Señor, también maneras, Señor, de caminar, de sobrevivir. Bendiga, Señor, sus trabajos, sus salarios, su casa, sus familias. En esta hora, Señor, estamos pidiendo, Señor, por sanidad, Señor. A estas hermanas que están sufriendo, están padeciendo, Señor. Usted extienda sus manos de misericordia, Señor, y derrame bendición sobre esos hogares, sanidad sobre esos cuerpos, Señor. Usted, Señor, cuando anduvo aquí, Señor, en la tierra, usted sanó sordos, ciegos, paralíticos, aún hasta levantó a algunos de la muerte, Señor. En sus manos estamos, Señor, y su voluntad es grande, Señor, para nosotros, Señor. Así, Señor, como usted nos dice que nos esforcemos, Señor, también le pedimos, Señor, que usted tenga misericordia, Señor. Tenga misericordia de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos. Se lo pedimos en ese nombre maravilloso, en ese nombre que tiene poder, en ese nombre donde usted nos dijo que en ese nombre hay milagros, hay poder. Padre Santo, en ese nombre, en el nombre del Señor Jesús, pedimos sanidad, Señor. Sanidad física para nuestras hermanas que están padeciendo, Señor. Y sanidad espiritual para todos nuestros hermanos que están enfermos, tristes, decaídos. Y que aún han estado, Señor, abatidos, luchando y peleando si seguir o no seguir. Son sus hijos, Señor, es su pueblo. Levántelos, despiértelos, porque el tiempo que está sucediendo es el tiempo del fin. Le pedimos, Señor, que usted nos bendiga. Bendiga la iglesia, Señor. Bendiga a sus hijos, Padre Santo. Aquellos que aquí nos congregamos, Señor, en este templo, Señor. Bendígalos y despierte, Señor. Despierte, Señor, ese sueño, Padre Santo. Y vuélvanos, Señor, a la vida. Vuélvanos, Señor, a seguir caminando, Señor, a gozarnos como al principio, como dice, Señor, buscar la senda antigua y caminar por ella. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Y una vez más, Señor, le rogamos, le pedimos, Señor, por nuestras hermanas, Señor. Le sirven, le alaban, Señor. En sus manos están, Señor. En sus manos, Señor. Y usted sabe, Señor, cómo viene la sanidad usando medios, usando doctores. Lo que usted, Señor, haga, Señor, es bien. Porque de usted solo viene lo bueno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Límpienos, limpie nuestra mente, limpie nuestro vocabulario, límpienos, Señor, que de nuestro corazón salga palabra, así como dice, que lleve a la salvación a muchos, en el nombre de Cristo Jesús. También pedimos, Señor, por su santa ciudad Jerusalén, por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Usted, Señor, ilumínelo, Señor, a dirigir su pueblo, a dirigir su santa ciudad, su santa tierra, que usted eligió de entre las naciones, pueblo santo, que usted compró, Señor, y ahí junto, Señor, con la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Vamos a dar la bendición arónica. Dice así:
Levante sus manos ahí donde está usted y vamos a recibirla de parte del Señor. Porque así le dijo el Señor a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Recíbela, hermano, hermana, en el nombre del Señor Jesús. El Señor les bendiga.